Mucho escuchamos y mucho hablamos sobre el vitriol. Pero ¿cuántos de nosotros le tratamos de dar un significado a ese mensaje? ¿Cuántos de nosotros tratamos de buscar algo que edifique en nuestra persona como seres humanos, como hombres libres y de buenas costumbres, a través del vitriol? ¿Qué es el vitriol? ¿De dónde viene? ¿Qué significa? Pueden haber muchas especulaciones sobre esto, pero la más importante, el mensaje más importante, lo tienes tú, en tu interpretación. Lo cierto es que muchas personas piensan que Leonardo da Vinci es el autor del hombre de Vitruvio, de donde proviene el acróstico vitriol. Pero no es así. Leonardo lo dibujó basado en la interpretación, basado en la descripción que escribió Marco Vitruvio Polión. Y cuando entramos directamente al acróstico, comenzamos por la definición, ¿no? Cómo se describe. La visita el interior de la tierra y rectificando encontrar la piedra oculta. Visita interior a terrae, rectificando invenies occultum lapidem. Y entonces tenemos que pensar en la primera frase, en la visita. ¿Qué nos dice la visita? Jamás se hará la visita si permanecemos inertes con el quietismo de las cosas muertas. No se nos está permitido perdernos en el mundo de la ilusión y profanidad. La doctrina iniciática nos advierte al establecer que no es dado el más pequeño reposo. Debemos tomar la maleta de las esperanzas y retomar el viaje que culminará con esa visita y el encuentro con la realidad del ser. Es ese propósito. Vamos a hacer una visita, pero ¿con qué propósito? ¿Por qué? ¿A quién? ¿Qué? ¿Qué vas a visitar? ¿Qué vas a hacer en tu visita? Ya tienes que tener eso de antemano. Entonces visitamos el interior de la tierra, interior terrae, la intimidad, ensimismarse en nuestro mundo interior. Nos permite conocer los materiales con que está compuesto el corazón de cada persona. Ese órgano ambivalente que alberga los más puros sentimientos, pero también las más bajas pasiones, porque el enemigo más peligroso siempre es interior. Es por esto que antes de iniciar el camino iniciático, valga la redundancia, tenemos primero que reflexionar para que penetremos en nuestro mundo interior y revisemos a solas lo que somos y lo que esperamos ser. Nuestro proyecto de vida que viene con ese propósito. De este inventario de cosas que tenemos, de proposiciones, de ideas, surge nuestro legado. En Guerra y Paz de Tolstoy, cuando se induce al candidato a reflexionar, se lee lo siguiente: fije su atención en usted mismo, domine sus sentimientos y busque la felicidad, no en las pasiones, sino en su corazón. La fuente de la felicidad no está afuera, sino dentro de nosotros mismos. Qué interesante eso, ¿verdad? Que mucho buscamos fuera de nuestro ser, buscando que nos complazca, que nos haga felices, que nos llene, que nos complete. Qué lejos estamos muchas veces de la realidad. Entonces, ¿para qué son todas estas herramientas? ¿Para qué son todas estas herramientas si no les vas a dar uso? Muchos le dan uso, otros están perdiditos en el camino y unos ya se están encaminando. Entonces pasamos a rectificar. Ya tenemos la visita, tenemos el interior de la tierra, interior terrae, y comenzamos a rectificar. El hombre no es malo, el hombre simplemente comete errores. El error debe ser objeto de estudio de análisis por el hombre acucioso. Apunta Cox Learche en su obra La Gran Búsqueda lo siguiente: retira tu alma, tu ojo interior de todas las cosas que no son de Dios. Ciérralo a la noche del error y de los vicios y no lo abras más que al sol del mundo espiritual. Eso está bien bonito y bien profundo. La rectificación es la corrección de nuestra desviación, adaptando las acciones conforme a los más puros sentimientos. Hermanos, rectificar es tallar, rectificar es enmendar uno sus actos o su proceder. En geometría, rectificar es poner recta una curva.
O sea, hallar una recta cuya longitud sea igual a la longitud de la curva. Para realizar esa rectificación en nosotros mismos es imprescindible ejercitar nuestro mundo espiritual, ese desarrollo espiritual. Ese desarrollo espiritual no requiere de especulaciones metafísicas, de clausuras monicales, solo requiere ejercitar el músculo del espíritu. Este ejercicio para rectificar el carácter puede tener diversos nombres. Podemos llamarlo laboratorio, podemos llamarlo gimnasio y nosotros lo podemos llamar taller. Todo maestro en el arte espiritual debe diseñar los talleres para el ejercicio de sus aprendices, así como los que deben ser propios para otros maestros. Y así nos vamos dando cuenta de qué necesitamos y cómo vamos progresando. Cuando hablamos de la palabra invenies, no cabe duda que un mapa de ruta facilita mucho el camino y el encuentro con el ser. Pero, ¿existe acaso un mapa o un plano que indique el lugar donde se halla oculto el tesoro de todos los tesoros en cuya búsqueda nos hallamos? Y que indique cómo llegar allí. Pues, hermanos, el plan existe. Definitivamente el plan existe. Es un plan que al conocerlo en sus detalles nos asombramos de la inteligencia y de la sabiduría inefable que hay detrás de él. Existen fraternidades iniciáticas de la misma manera que existen aplicaciones tecnológicas que nos ofrecen mapitas y rutas para ayudarnos a encontrar nuestro camino. Pero entonces, ¿cuál es ese plan? ¿En qué consiste? ¿Dónde podemos verlo? Es un plan de vida. Este señala de dónde venimos, qué somos y hacia dónde nos dirigimos. Explica el porqué de todo. Se haya también expuesto ante nuestros ojos en estas órdenes iniciáticas, en estos trazados que tiene toda esa que trae la simbología dentro de ella. Y lamentablemente todo esto se haya limitado. Se encuentra limitado solamente a nuestra capacidad para captarlo. Entonces llegamos a la piedra oculta. Y después que nosotros hicimos el viaje al interior de la tierra, nuestro cuerpo físico, la materia, como complemento de todos los elementos de la tierra centrados en nosotros mismos. Nosotros somos el planeta, nosotros somos la tierra. Hicimos ese viaje interior a la tierra y rectificamos. Y entonces encontramos la piedra oculta. Y aquí viene la parte importante. La piedra es uno de los símbolos más importantes en la historia del hombre y por ello no podía dejar de faltar en nuestra exposición con la finalidad de ilustrar. Constituye el único reino autóctono de la tierra y mantiene en su seno el calor y la energía necesaria para generar el fuego. En efecto, el fuego nace del frotamiento de dos piedras. Recordemos que la centella es una piedra que produce el fuego. Entonces podemos concluir que piedra es sinónimo de fuego y el fuego a su vez lo es de espíritu. La piedra filosofal no es otra cosa que el descubrimiento del espíritu por medio de la filosofía, y el espíritu es inmortal, al igual que la inmortalidad la obtenía de quien poseía esta piedra de los sabios. El trabajo del iniciado es espiritual y no debemos descuidarlo ni un instante. Practicando las virtudes en nuestro diario vivir con la metodología del taller y con el firme propósito ¿de qué? De transformarnos, porque esa es la parte más importante. El propósito. ¿Con qué propósito hacemos las cosas? Cada persona le da un toque especial a su interpretación. Cada persona, de acuerdo a su capacidad, comenzará un viaje filosófico en todo lo que encuentra, con el propósito de crecer espiritualmente si eres masón. Si no quieres darle un propósito espiritual, pues le das el que tú quieras. Lo importante es que tengas un propósito, que busques cómo crecer, si es que quieres crecer. Si lo que te gusta es aprender versos bonitos y no aplicarlos y no encontrar la filosofía adecuada a tu vida, pues continúa por ese camino. No te voy a decir que vas mal, pero creo que no es el adecuado. Si no tienes una manera de construirte, entonces, ¿para qué eres masón? Cada persona encuentra un camino para crecer espiritualmente. En la masonería mi camino es espiritual, definitivamente. Me encanta buscar y leer cosas que me brinden, que me otorguen, que me hagan crecer, que me sumen, no que me resten. Al igual que cuando elijo mis amistades,
Elijo personas que me sumen, no que me resten. Así que cada uno de ustedes le podrá dar el significado que quiera, pero lo que sí es importante es que le dé un significado, no que se aprenda en muchos versos bonitos, muchos acrósticos y la definición del acróstico, pero que no lo aplique. Entonces, sabemos mucho de lo que hemos leído, pero muy poco lo que se ha aplicado, entonces no te compones como persona. Con esto te dejo, suscríbete al canal si te gusta, dale un like, si no te gusta, dale dislike. Apóyame en el canal, suscríbete, compártelo y comenta.